Rafael Correa y la división de opiniones entre los sectores económicos del Ecuador. La perspectiva crítica de los millonarios hacia Rafael Correa. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es una figura que ha polarizado significativamente la opinión pública, especialmente entre los sectores más acaudalados. A pesar de que su gobierno se centró en políticas de bienestar social y en la lucha contra la pobreza, estas medidas a menudo entraron en conflicto directo con los intereses de los millonarios y grandes empresarios. La percepción negativa de Correa entre los más ricos puede atribuirse a su enfoque en reformas económicas redistributivas, su política fiscal dirigida a aumentar los impuestos a los más afortunados y su lucha contra la evasión de impuestos. Que esto nos sirva de experiencia, con unas reflexiones para el día Lazo, que como era multimillonario, iba a robar. Entendamos que el amor al dinero crece mientras más dinero tenga, que la codicia es ilimitada. Es que los ricos evadían y ya no va a poder evadir. Y yo le pongo ejemplo aquí de quiénes evadían. Jaime Nebot ahí, que es la persona del 2% más rico de este país, ¿no? ¿Sabe cuánto pagaba de impuesto a la renta en el 2001? ¿Cuánto creen que pagaba? Yo como profesor universitario pago unos $5.000 en el 2001. 2002, porque llegué en el país a final del 2001. Él pagaba $657. Hasta el 2006, antes de nuestro gobierno, pagaba menos de $2.000. Yo como profesor universitario pagaba $5.000, $6.000. Ya en el 2011, ¿saben cuánto tuvo que pagar? $35.000. Y en el 2014, $66.000, porque con nosotros se acabó la evasión. Esto es lo que está en juego. La gente que nunca ha pagado impuestos. Los ricos que no quieren afrontar sus responsabilidades y utilizan a los pobres, a la clase media. Las políticas de Correa y su impacto en los sectores acaudalados. Durante su presidencia, Correa implementó una serie de políticas económicas y sociales enfocadas en redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Esto incluyó el aumento de impuestos a los más ricos y a los grandes o a las grandes corporaciones, así como el fortalecimiento de las medidas contra la evasión fiscal. Estas políticas, aunque beneficiaron a la clase baja y media, fueron vistas como un desafío a los privilegios y al status quo por parte de los sectores acaudalados. Además, la nacionalización de ciertos sectores y el control estatal sobre recursos naturales también afectaron intereses empresariales establecidos, generando más fricciones con los millonarios. En conclusión, el legado de Rafael Correa en Ecuador sigue siendo tema de debate. Mientras que sus políticas sociales y su enfoque en la justicia económica le ganaron el apoyo de muchas personas dentro de las clases trabajadoras y medias, su relación conflictiva con los millonarios y grandes empresarios pinta un cuadro más complejo. Este contraste refleja una división más amplia en la sociedad ecuatoriana sobre cómo debería estructurarse la economía y distribuirse la riqueza. Así, Correa permanece como una figura emblemática, representativa de los retos y las tensiones inherentes en la implementación de políticas económicas redistribuidas en un contexto de diversidad de intereses económicos. La respuesta directa de Rafael Correa a la adelantación del nuevo gobierno. En una reciente interacción con los usuarios, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, fue interrogado sobre su opinión acerca de la anticipación en la fecha de instauración del nuevo gobierno. Esta pregunta surge en un contexto de inestabilidad política y expectativa ciudadana, donde la gestión del actual presidente Guillermo Lasso ha sido objeto de múltiples críticas y debates. Las preguntas que me ha enviado, ¿qué piensa que se haya adelantado la fecha de posesión del nuevo gobierno? Gracias a Dios se adelantó, gracias a Dios se rechazaron las impugnaciones porque el país no aguanta más a Lasso. Qué desastre de gobierno, qué tipo más inepto, qué tipo más ignoble, ¿no? Hasta canalla, podría decir, y contradictorio, ¿no? Pero es un poco
la imagen de la oligarquía latinoamericana, el excepcionalismo de la oligarquía latinoamericana. Si lo hacen nosotros está mal, si lo hacen ellos es su derecho. Por ejemplo, el lujo socialista. ¿Se acuerdan todos los años que habló del lujo socialista? Como si nos habíamos comprado el avión presidencial, los dos aviones, uno de corto alcance, otro de largo alcance, para pasear. Créanme que nos sacábamos el aire trabajando. Tenían terror los ministros de acompañarme en los viajes porque ni dormíamos. Pero ellos que eran luego socialistas, este nunca se iba a montar en un avión presidencial y lo iba a vender. Nunca los vendió y se los usó para pasear. Ahora, decía, a mí me quitaron todo, ¿no? Me quitaron la pensión vitalicia, me quitaron el seguro de vida, el seguro Sucre, me quitaron la seguridad presidencial. Ahora que va a salir, se firma un decreto para extender a 2 años la seguridad presidencial del presidente, su esposa y en el exterior. Cuando antes decía pues que eso era desperdiciar recursos del Estado. ¿Qué tipo más inconsecuente, más incoherente, más engreído? Lo peor realmente, bueno, con Moreno, ¿no? Por ahí van peleando, ¿no? Tanto Asamblea como el Poder Ejecutivo se posicionan antes. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque era urgente. ¿En qué condiciones queda el país? Ustedes también. Un país con la economía quebrada, aunque los banqueros más prósperos que nunca, extremadamente endeudados, 70% del PIB, con cortes de luz. Esto no se veía desde hacía 13 años. Yo recibía el país con cortes de luz. Los jóvenes no conocen esto, no se acuerdan de esto. Pero en el 2007 yo recibí el país con cortes de luz, 8 o 10 horas diarias. Recién lo pudimos controlar en el 2010 cuando ya incorporamos sopladora al sistema eléctrico y había un gran embalse para Paute y aumentó la potencia de Paute y la reserva de Paute, ¿no? Porque los ríos son sistemas. Entonces un río puede haber varias hidroeléctricas. Entonces aquí estaba Paute, que era la más grande, con su embalse, pero su embalse aguantaba 3 semanas, un mes, qué sé yo. Se hizo un embalse más arriba para sopladora que le permite aguantar 3 meses a Paute, pero a la vez también genera sopladora. En el mismo río genera más energía eléctrica, ¿no? Entonces así superamos los apagones y también con un parque termoeléctrico, pero todo lo destrozaron, no dieron mantenimiento, eso está podrido, terrible. Y es que ante la inquisitiva pregunta, Rafael Correa respondió sin rodeos, evidenciando su descontento con la administración actual. Gracias a Dios, se adelantó, afirmó con convicción, diciendo y haciendo hincapié en su alivio por la aceleración de los procesos políticos que podrían conllevar a un cambio de gobierno. Correa criticó duramente a Lasso, calificando su mandato como un desastre. Esta declaración no solo refleja su postura política, sino también un sentimiento compartido por una parte de la población ecuatoriana, quienes han expresado su desaprobación ante la gestión de Guillermo Lasso. Un desastre. Gracias a Dios que se fue. En resumen, la respuesta de Correa no solo resalta su clara oposición al gobierno de Lasso, sino que también subraya la polarización política en Ecuador. Su declaración directa y sin medias tintas puede interpretarse como un reflejo del clima político actual en el país. Este tipo de interacciones demuestra cómo las figuras políticas continúan influyendo en el discurso público y en la formación de la opinión pública, incluso después de haber dejado el cargo. Miren esto, ecuatorianos, el doctor Mauro Andino explica por qué Patricio Carrillo no puede ser asambleísta según la Constitución de 2008. En un análisis detallado y contundente, el reconocido analista legal y político doctor Mauro Andino ha presentado una explicación que resalta una incompatibilidad constitucional en la aspiración de Patricio Carrillo de convertirse en un asambleísta en funciones. Esta situación, que gira en torno a disposiciones específicas de la Constitución de 2008, ha generado un debate significativo en los círculos políticos y legales del país. Hola amigos, amigas. En febrero de este año, el general Patricio Carrillo fue censurado por la Asamblea Nacional. El artículo 131 de la Constitución señala que se puede enjuiciar políticamente a los ministros de Estado, incluso cuando ya no están en su cargo hasta un año después de haber ejercido el mismo. Este fue el caso de Carrillo. Pero ¿qué efecto jurídico se generaba una vez que fue censurado? El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que una de las consecuencias y de las sanciones jurídicas
como resultado del juicio político y de la censura es que ese funcionario no puede ejercer cargo público alguno por el lapso de 2 años desde que la resolución de censura fue aprobada por el Parlamento. Consecuentemente, Patricio Carrillo, una vez que ganó la curul para la Asamblea Nacional, no puede posesionarse en el cargo. ¿Por qué? Porque la propia Constitución señala, en el artículo 225, que el sector público también comprende la función legislativa, y parte de la función legislativa son los legisladores. Además, el artículo 229 de la misma Constitución señala que es servidor público toda persona que trabaje a cualquier título, bajo cualquier forma, que ocupe un cargo o cualquier dignidad en el sector público. Y en el caso de un asambleísta, es un cargo de representación popular y es una dignidad de elección popular. Consecuentemente, Patricio Carrillo no podrá posesionarse, mucho más ahora que el Ministerio del Trabajo ha emitido un certificado señalando que tiene impedimento para posesionarse del cargo como legislador. Según el doctor Andino, la Constitución de 2008 establece restricciones claras que afectan a servidores públicos, funcionarios y dignatarios, limitando su participación en ciertos cargos públicos. Estas restricciones, diseñadas para prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad del proceso político, serían el principal obstáculo para Carrillo. Al momento de su presentación a la Asamblea, con el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, se espera que se le notifique que no puede posicionarse en el cargo debido a un impedimento legal. La explicación de Andino se basa en una interpretación detallada de los artículos pertinentes de la Constitución, proporcionando un análisis jurídico profundo de esta situación. Carrillo, creo en el fondo que aunque él quiera, no puede. La revelación de Andino ha suscitado un amplio debate sobre la interpretación de la ley y sus implicaciones para la política ecuatoriana. Mientras la situación de Carrillo sigue sin resolverse, la explicación del doctor Andino ofrece una perspectiva crucial en la comprensión de cómo las normas constitucionales pueden influir en la elegibilidad para cargos públicos. Con el análisis completo disponible en su video, el doctor Andino no solo ilumina este caso específico, sino que también contribuye al entendimiento más amplio de la ley y la gobernanza en el Ecuador. Y aquí, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea mismo, debe de hacer reformas inmediatas. Por ejemplo, que cuando alguien tiene impedimento para ejercer una función, el Consejo Nacional Electoral, previa a la calificación como candidato, debe de exigir como un punto adicional si tiene o no impedimento legal. Así, el señor Carrillo no hubiese podido ni siquiera participar. ¿Y cuántos más que tienen la prohibición de estar ejerciendo tan alta dignidad como ser asambleísta del Ecuador? Ecuatorianos, María Paula Romo, las razones detrás de la oposición a la agenda de seguridad del correísmo. María Paula Romo, exministra y figura en la política ecuatoriana, recientemente expresó su firme postura respecto a la viabilidad de trabajar en conjunto con el correísmo en temas de seguridad. Sus declaraciones surgen en contexto de creciente tensión y discrepancia entre su grupo político Construye Ecuador y la Revolución Ciudadana, afín al correísmo en el Ecuador. En este análisis se busca comprender las razones detrás de esta clara división ideológica y práctica. Si es que el presidente tiene un proyecto de consulta popular, lo he dicho, lo vamos a seguir diciendo, vamos a revisarlo, vamos a aportar, vamos a respaldar. Y nosotros, en lo que corresponda en la dimensión del legislativo, tendremos también nuestra propia iniciativa. Insisto, Carlos, creo que los temas que le interesan al país son los temas de agenda. Vamos a tratar de procesarlos de manera que las diferencias sean las menos, las coincidencias sean las más. Esperamos en eso coincidir.
con el gobierno, con el Partido Social Cristiano, pero en la conformación de la mayoría seguimos creyendo, a pesar de que hoy han anunciado una mayoría ya casi lista y conformada, seguimos creyendo que es posible construir en la Asamblea Nacional una mayoría sin el correísmo para evitar darle más poder al correísmo. No es personal, es por lo que representan. ¿Cómo vamos a hacer una agenda de seguridad con alguien que se acaba de oponer al tema de la extradición? ¿Cómo vamos a trabajar en eso? En eso coincido con usted. Durante una entrevista, Romo enfatizó que la oposición a la agenda del correísmo no es un asunto personal, sino una cuestión de principios y representaciones ideológicas. La clave de su argumento radica en la reciente oposición al correísmo al tema de la extradición, un elemento crucial en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Según Romo, este rechazo correísta representa un obstáculo significativo para el desarrollo de políticas efectivas de seguridad. Su postura destaca la importancia de la coherencia política y la alineación ideológica en la formulación de estrategias de seguridad efectivas. La señora Romo está más desquiciada que antes. No sabe lo que dice. No sabe a qué atinarse. Tienen sed de poder. Si pretende ser candidata a la presidencia, creo que debería de pensarlo 2 veces porque quedará en último puesto. Es una de las funestas, tristemente célebres, ex ministras del más grande traidor y basofia de América Latina, Lenín Moreno Garcés. En resumen, las declaraciones de María Paula Romo ponen de relieve no solo las diferencias políticas entre Construye y el correísmo, sino también el impacto de estas diferencias en la formulación de políticas de seguridad en Ecuador. La postura de Romo sugiere que la colaboración entre grupos con visiones tan divergentes en temas tan sensibles como la seguridad y la justicia es poco probable, y destaca la necesidad de un consenso político más amplio para abordar efectivamente los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La discrepancia entre estos dos grupos políticos subraya la complejidad del panorama político ecuatoriano y sus implicaciones para la gobernanza y la seguridad nacional. María Paula Romo habla de unidad en el Estado, en el Ecuador, y hoy, con esa polarización y ese deseo y odio hacia el correísmo, lo único que hace es que el pueblo le deteste aún más. Bueno, ecuatorianos, mira, esto es importante. Y lo que dice Daniel Noboa Sin en su cuenta de X: el gobierno saliente está realizando gestiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar entre gallos de medianoche a un nuevo superintendente de datos. Pido al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora. Todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado. Wow, triple wow. Y entonces el presidente Lasso ha respondido, pero eso lo vamos a ver después. Miren lo que denuncia Daniel Noboa. Yo creo que merece un aplauso cariñoso de los ecuatorianos. Alguien decía, tú eres un correísta y todo eso. Sí, yo no soy correísta, yo soy de izquierda. El correísmo todavía no es una línea política, pero está bien, si quieren llamarme correísta, hágalo, pero mi línea es de izquierda y el medio de comunicación nuestro es de izquierda. Y lo hemos dicho, y si usted googlea amigo Florindo, te encuentra como Hechos Ecuador, medio de comunicación de izquierda. Vean lo que dice David Rosero, presidente Daniel Noboa. El gobierno saliente no solo envió la terna de superintendente de datos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también envió a última hora la terna de superintendente de competencia, economía y el superintendente de economía popular y solidaria. Las 3 ternas de superintendente. Vamos a mostrar más lo que dice. Las 3 ternas de superintendente le corresponde constitucionalmente enviar a usted al Consejo de Participación Ciudadana.
Una alternativa es que el Consejo de Participación Ciudadana no tramite las ilegítimas ternas enviadas por Lasso, y otra alternativa es que envíen nuevas ternas para las 3 superintendencias desde la Presidencia de la República. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, el actual, o sea, es otro hazme reír. Hacen lo que les ordena el amo, porque así es. Y quizás en un momento van ellos a decir que por qué le estamos diciendo eso, porque esa es la verdad, ecuatorianos. ¿No? Vean ustedes lo que está diciéndole David Rosero. Y ahí está el documento, como para que lo vean, ¿no? Dice Antonio Díaz, ¿en qué parte de la ley prohíbe enviar ternas? En ninguna, así que puede hacer pero por ética no debería. Lo mismo ocurre con Noboa. En ninguna parte de la ley le prohíbe pactar o amarrar con ratas como Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Y por ética y por el pueblo que votó por él no debería hacerlo, pero lo hizo. Miren este amargado de Antonio Díaz en la cuenta de Twitter, lo que le dice, ¿no? Pero lo que está haciendo Daniel Noboa, y lo vuelvo a aplaudir, es darle en la trompa a aquellos que no aman al país, a estos disociadores, a esta gente que solo le corresponde entregar odio y odio tras odio al Ecuador. Bien, don Daniel, yo no voté por usted, mi línea es de izquierda, pero aplaudo su decisión de ponerle fin a esta gente que le hace daño al Ecuador, a estos odiadores, a los odiadores de siempre, a esos odiadores que creen que todo está bien y es mentira, ¿no? Todo está mal. Entonces, bien, así es que lo felicito, Daniel, es la primera felicitación pública que le hago, como también le voy a hacer muchas críticas. Y vamos a ver si es que encontramos aquí mismo a nuestros queridos compañeros, amigos, vamos a ver si es que encontramos aquí mismo lo que le respondió el presidente saliente, dando gracias a Dios, como dice Rafael, Guillermo Lasso Moreno Garcés, porque es una fusión de aquello. Miren, y aquí tenemos la respuesta. Mi gobierno no realiza gestiones de última hora. Gobierna y lo hará hasta el último minuto en que estará en funciones. Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo de 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva el 20 de octubre de 2023. Eso es todo, sin trampas ni apuros. Y le dice ya, vea la gente como reacciona inmediatamente. Ahora eso ya lárgate. Don Muchín, estoy descrito desde el avión socialista que juraste por tu madre vender. Es increíble esto. Cuando termine de leer su libro, lo leeremos. Fin. Si no, por fin. Bueno, en fin, ¿no? Y el señor Lasso, más perdido que nadie. Realmente destrozaron al país, Moreno, Lasso. Esperemos que Noboa comience con un principio ético, moral, de unir a los ecuatorianos. Lo que está haciendo me parece muy bien. Unirnos. Miren, este momento, aplausos. Aplausos. Y no porque haya unido el trabajo del Partido Social Cristiano, del correísmo, de Revolución Ciudadana y de ADN, sino porque el país necesita este momento estar más unido que nunca para vencer eso que nos está matando, que se llama la inseguridad. Y atención, el caso León de Troya, revelaciones y consecuencias. Contextualización del caso. El caso León de Troya representa un complejo escenario de investigación en Ecuador, centrado en la presunta operación de la mafia albanesa
y su conexión con Rubén Cherres, ya asesinado. A pesar de ser archivado en enero de 2022 por falta de pruebas concluyentes, la Fiscalía decidió reabrir el caso. Esta decisión destaca la persistente inquietud y las dudas que rodean el asunto, señalando la profundidad y seriedad de las acusaciones implicadas. ¿Qué es el caso León de Troya? Una investigación policial que develó las relaciones que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso con la mafia albanesa, que domina parte del narcotráfico en la región. Esa investigación sorpresivamente se suspendió. Sobre la versión del fiscal Rubén Balda, ¿qué es lo que pidió en nombre de Diana Salazar? Que es conocimiento de ella y que ella solicita que se cierre la investigación. ¿Qué es conocimiento de ella de quién? ¿De Diana Salazar? De la fiscal general, que es conocimiento de la fiscal general, ¿Ya? Y solicita que se cierre la investigación. Que se cierre, ¿qué quiere decir que se cierre la investigación? Que quede ahí, que se suspenda la investigación. Habla el principal investigador del caso León de Troya, que tuvo que salir del país para precautelar su vida. La fiscal Diana Salazar no investiga a nadie por narcotráfico, los procesa simplemente por delincuencia organizada. La investigación no fue por delincuencia organizada o tráfico de influencias, fue directamente por tráfico de estupefacientes. Sí, exactamente. La investigación fue abierta por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y eso es lo que la unidad se caracterizaba por investigar. ¿Ya? Y de ahí se vinieron encontrando las diferentes personas. Aquí están, Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, su gerente en el Banco de Guayaquil, Hernán Luque, el socio de Carrera, Rubén Cherres, torturado y asesinado. Todos, de acuerdo a la investigación, trabajaban con la mafia albanesa, cuyo líder fue detenido en días pasados en Europa tras ser liberado de la cárcel en el mismo gobierno de Lasso. Esta investigación hubiera sido la más importante y la mejor investigación dentro de la historia de la Policía Nacional y del país. Pero es que, a ver, dimensionen las cosas, va para el público como para el teniente Rodney Rengel Quinteros. ¿Se imaginan lo que estaban descubriendo? Era la vinculación directa de la mafia narcoalbanesa con el poder político que asumía el gobierno. Oigan, es una dimensión gigante. La fiscal Diana Salazar, no solo que ordenó parar la investigación por narcotráfico, sino que ahora no investiga a nadie por ese delito. Filtraciones y repercusiones políticas. La investigación cobró mayor atención cuando el 14 de marzo de 2023 se filtraron audios relacionados con el intento de archivar la investigación policial. Estos audios implicaban a altos oficiales como la excomandante Tanya Varela, Giovanni Ponce y Mauro Vargas, discutiendo el impacto potencial del caso en el presidente Guillermo Lasso. Además, se revelaron detalles sobre el vínculo de Danilo Carrera, cuñado de Lasso, con la mafia albanesa, así como una conversación de Rubén Cherres sobre la designación de Manzano como ministro de Agricultura, lo cual podría estar relacionado con el incremento del tráfico de drogas hacia Europa. En conclusión, implicaciones y desafíos, el caso León de Troya en su informe de 86 páginas recopilados por la Unidad Antinarcóticos desde 2021, no solo expone las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador, sino también sugiere conexiones políticas de alto nivel. La reapertura del caso y las amenazas contra la vida de Rodney Rengel, como uno de los policías involucrados en la investigación, subrayan los desafíos y riesgos que enfrentan aquellos que buscan la verdad y la justicia en casos de corrupción y crimen organizado. La situación pone de manifiesto la necesidad de transparencia y responsabilidad en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden. Mónica Palencia y Juan Zapata, una transición estratégica para la seguridad en Ecuador. En un importante encuentro de transición, Juan Zapata, el ministro del Interior saliente, sostuvo una reunión clave con su probable sucesora, Mónica Palencia, para discutir el estado actual y los futuros desafíos de la seguridad en Ecuador.
Este encuentro se da en el marco de los cambios impulsados por el presidente electo Daniel Noboa y señala un momento crítico para la seguridad y gobernabilidad del país. He venido a esta hora porque tengo a las 11 la transición ya con la señora ministra de Gobierno. Vamos a presentar dos temas, que es obviamente cómo está constituido el ministerio, más del tema institucional, solo lo que es Ministerio del Interior. Y a las 12 obviamente ya tendremos el COSEPE, donde vamos a presentar 3 fases en lo que corresponde a Ministerio y Policía, ¿no? El primero, que es la fase operativa, es decir, exactamente explicar el salto que el país lastimosamente dio de la delincuencia común al crimen organizado sin ninguna fase de contención, saber cuáles son los problemas que nos estamos enfrentando, como el narcotráfico, obviamente el tráfico ilegal de migrantes, de personas, tráfico ilegal de armas, municiones, explosivos, el tema de la minería ilegal, estas nuevas, acciones o estas nuevas modalidades delictivas como la vacuna, el secuestro, la extorsión, que son delitos de oportunidad, y sobre todo saber exactamente los 11 GDOs que están definidos en su territorio y la relación que tienen ellos intra y extramuros con las cárceles. Eso es el tema operativo, es decir, que la productividad de policía, cuántas drogas. Durante la reunión, Zapata presentó un informe detallado de 3 fases sobre las acciones y estrategias del Ministerio del Interior y la Policía, abarcando aspectos de seguridad e inseguridad nacional. Este informe es crucial para entender los desafíos y oportunidades que enfrentará el nuevo gobierno en materia de seguridad interna. Por otro lado, Mónica Palencia, designada como ministra de Gobierno por Daniel Noboa, enfatizó la importancia de una transición ordenada y transparente. Aclaró que su designación como ministra está sujeta a la decisión final de Daniel Noboa, resaltando el compromiso del gobierno entrante con una gestión basada en la acción y orientada a enfrentar retos económicos y de seguridad para los ecuatorianos. Ha sido designada ministra de Gobierno. Podríamos ya especificar, ha sido la primera reunión hoy de transición aquí en el Palacio. Sí, hemos acompañado al presidente electo Daniel Noboa desde un primer momento. Yo formo parte de su equipo de transición y como parte de su equipo de transición me ha pedido que esté pendiente de la transición de 2 ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. ¿No se van a fusionar? Esa es una decisión que en su momento tomará el señor presidente electo. Pero una vez que el señor presidente electo esté en funciones, él tomará las decisiones pertinentes, inclusive lo que tiene que ver con una designación. En este momento lo que les puedo adelantar es que he venido con un equipo de trabajo. Ha sido reuniones muy fructíferas, tanto con el señor ministro de Gobierno actual, como con el señor ministro del Interior y su equipo de trabajo. ¿Alguna preocupación con la que ustedes se van? No, yo no me voy con ninguna preocupación, me voy con grandes retos. ¿Qué temas se trataron? Desafíos. ¿Qué retos? El gran reto tiene que ver con la economía y la seguridad. Entonces nosotros vamos a trabajar por la economía y por la seguridad del pueblo ecuatoriano. Sin economía la seguridad no va a funcionar. La seguridad tiene que ver también con los temas económicos. Logísticamente, en cuanto a recursos. Palencia también señaló que la ley de movilidad es uno de los aspectos más frágiles en la región, implicando posibles reformas o iniciativas para fortalecer ese sector. Su enfoque se alinea con la línea de acción del gobierno de Noboa, que prioriza la seguridad y el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. En resumen, la reunión entre Juan Zapata y Mónica Palencia marca un paso significativo hacia una transición gubernamental enfocada a fortalecer la seguridad y estabilidad en Ecuador. Con el respaldo del presidente electo Daniel Noboa, Palencia se prepara para asumir posiblemente el rol de ministra del Interior, llevando consigo un enfoque de acción y determinación para enfrentar los desafíos que aguardan en el horizonte. La seguridad de los ecuatorianos y la estabilidad del país están en el centro de esta transición, prometiendo un futuro de gobernabilidad efectiva y protección ciudadana que tanto lo anhelamos.
Y Ecuador, reunión clave entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso y el COSEPE para evaluar la seguridad nacional. El encuentro presidencial por la seguridad del país en un movimiento significativo para el futuro de la seguridad en Ecuador. El actual presidente Guillermo Lasso convocó y presidió una reunión crucial con el presidente electo Daniel Noboa y el Consejo de Seguridad Pública y el Estado COSEPE. Esta reunión representa un caso esencial en la transición gubernamental y subraya la importancia de mantener la continuidad y estabilidad en las políticas de seguridad nacional. Diálogo y transición de poder durante el encuentro. El presidente Lasso y el COSEPE proporcionaron al presidente electo Daniel Noboa un panorama detallado de la situación actual de seguridad en Ecuador. Este diálogo abierto y constructivo es un ejemplo de cómo la transición de poder puede manejarse de manera efectiva y transparente, garantizando que el nuevo liderazgo esté bien informado y preparado para enfrentar los retos inmediatos a lo largo de este plazo en el ámbito de la seguridad nacional. La reunión también sirve como una plataforma para discutir estrategias y políticas que serán cruciales para el mandato de Daniel Noboa. En conclusión, el compromiso de la estabilidad y la seguridad compromiso con la seguridad y estabilidad. La reunión entre el presidente Lasso, Daniel Noboa y el COSEPE no solo simboliza un compromiso conjunto hacia la seguridad y estabilidad del Ecuador, sino también demuestra una transición de poder pacífica y colaborativa. Este encuentro asegura que la administración entrante esté completamente al tanto de los desafíos de seguridad que enfrenta el país, preparando el terreno para una gobernanza efectiva y centrada en la protección y bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. Y atención, debate académico en la Universidad Central. ¿Plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar o qué mismo pasó? La Universidad Central se convierte en el epicentro nuevamente de un intenso debate académico tras la difusión de un nuevo audio de su consejo universitario. En él se escucha una confrontación entre las docentes Julieta Logroño y Silvia Vega, centrada en la acusación de plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar en el supuesto. Este audio, publicado por Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular, ha desatado un torbellino de opiniones y análisis entre la comunidad académica y el público ecuatoriano. Discusiones académicas entre Julieta Logroño y Silvia Vega, miembros del Consejo Universitario. Me parece que también aquí la comisión no está, en este caso, deseando la verdad, porque dicen sí existen coincidencias. Existen coincidencias y efectivamente están mirando cuáles son las coincidencias. Y yo creo que ahí, inclusive, lo que nos podría ayudar incluso es que hay coincidencias que no son en estricto que se deben citar, porque hay cuestiones muy generales, como esto de decir que la migración se implementó a los Estados Unidos, Europa, es una cuestión de común, el conocimiento de todos. Si bien es cierto que aquí se ve un poco que en el contexto está, digamos, igual, pero en realidad son cuestiones que todos lo manejamos, y eso creo que también es necesario decirlo, para que inclusive con eso bajarían inclusive el número de palabras similares y respaldarían muy bien este informe. ¿Coincidencias? Nosotros sí tenemos normas. En ese entonces nos dicen que no había herramientas técnicas antiplágicas
teníamos desde el año 74 un reglamento de grado, que aquí se cita en los artículos. ¿Y qué se dice del artículo 19 del artículo 21? Que es absoluta responsabilidad del director o directora de la tesis hacer que sea citado adecuadamente y que se ponga todo, edición, página. Es decir, el reglamento es absolutamente claro. No hay que decir que no había normas, sí teníamos una norma clarísima, que lamentablemente no fue suficientemente observada. Mi posición es que si no se hacen las precisiones debidas, si no se excluye aquello que no podemos demostrar o se excluye aquello que no lo hemos hecho, yo personalmente tendría que votar en contra de este informe. Julieta Logroño, una de las docentes implicadas, argumenta que las similitudes encontradas en la tesis de Salazar se deben a la falta de reglamentos claros en la universidad para citar trabajos de otros autores. Por otro lado, Silvia Vega sostiene lo contrario, afirmando que sí existían en ese año normativas adecuadas para las citas académicas en el momento de la redacción de la tesis. El audio, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, permite a los oyentes formar su propia opinión sobre el asunto. La controversia no solo plantea preguntas sobre la integridad académica de la fiscal Salazar, sino que también pone en tela de juicio los estándares y procedimientos de la Universidad Central en materia de investigación y redacción de tesis. Entre tanto, mientras la discusión continúa y las opiniones se dividen, la comunidad ecuatoriana espera con ansias que se esclarezca la verdad detrás de estas acusaciones de plagio. La revelación de este audio no solo impacta en la reputación de la fiscal Diana Salazar, sino que también despierta un debate necesario sobre la ética académica y los protocolos de investigación en las instituciones educativas del Ecuador. La resolución de este caso será crucial para restablecer la confianza en el sistema académico y judicial del país. Tensiones y acuerdos en la Asamblea Nacional del Ecuador. En el panorama político de nuestro país, la Asamblea Nacional se encuentra en un punto crucial. Recientemente, Henry Kronf, del Partido Social Cristiano, hizo declaraciones importantes sobre la gobernabilidad del país. Por otro lado, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, expresó que su partido espera ocupar una vicepresidencia y liderar la Comisión de Fiscalización. Mientras tanto, Patricio Carrillo de Construye enfatizó su posición firme contra cualquier asociación con mafias, destacando la importancia de la integridad en la Asamblea. Estos eventos subrayan las dinámicas complejas y las expectativas sobre el futuro de la Asamblea y su rol en la oposición democrática, pero sobre todo en la fiscalización que necesitan hacer de manera urgente. Democracia, pesos y contrapesos, pero la gobernabilidad radica en que vengan buenas políticas públicas al pueblo, que resuelvan sus problemas. Ahí radica la gobernabilidad. La gobernabilidad no es que los poderes del Estado sean acólitos el uno al otro. La gobernabilidad es que se hagan las cosas bien para generar progreso. Para que haya gobernabilidad tiene que estar RC, Revolución Ciudadana, en la mayoría en la Asamblea Nacional. Déjeme contestarle su pregunta puntualmente. Para que haya un Ecuador de amarillo, azul y rojo, tienen que haber los 18 millones de ecuatorianos. Aquí no podemos estar excluyendo a nadie. Todos somos ecuatorianos. Y para que haya gobernabilidad tenemos que respetarnos las coincidencias, pero más aún nos tenemos que respetar las discrepancias, porque si no, no va a haber gobernabilidad. Y eso es el respeto, y el respeto es la base de la paz. No, ¿quiénes son las autoridades? Las autoridades son las cúspides de la pirámide, señores. Son los que le van a dar el ritmo, la velocidad a esa agenda. Son los que van a probar que esa agenda de la gran mayoría se lleve a cabo en los plenos a través del Consejo de Administración Legislativa. El país está muy preocupado de quién va a ser las autoridades y tienen razón en preocuparse, pero hay que preocuparnos más aún por saber
cuál va a ser esa agenda. Y esa agenda va a ser en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de generación de empleo y también los problemas gravísimos que está viviendo el país, por ejemplo, en temas energéticos, que es gravísimo lo que vive el país, y la reducción, por ejemplo, de la producción petrolera. Estos temas, señores, hay que tratarlos, pero hay que tratarlos también de la mano con el Ejecutivo. Ya tiene que acabar ese país en que el Congreso se pelea con el presidente con el Congreso. Eso tiene que acabar. Se necesita diálogo permanente. Al parecer ya hay alguna especie de diálogos entre tres movimientos políticos. Esperamos que sea con transparencia y lo que queremos es que el Ecuador pueda plantear pragmáticamente la salida. Es decir que ustedes tuvieron conversaciones con otras organizaciones políticas, pero al parecer se concreta la del otro lado. Sí, a nosotros nos ha bloqueado el gobierno nacional, no hemos podido conversar con ningún funcionario y hacemos un llamado público. Ojalá pueda participar en estas conversaciones el Movimiento Construye, porque representa a 2 millones de ecuatorianos. ¿Cómo llegan ustedes como movimiento? ¿Con quién? Aparte de eso, ¿se podría concretar más votos? Nosotros llegamos sólidos, al parecer los 2 tercios de la asamblea ya están armados, el tercio que queda haremos la oposición democrática, propositiva en este gobierno. Ahora, ¿mayoría ustedes con los socialcristianos, con Crofle, que es el candidato de ellos? Miren, nosotros no le vamos a lavar la cara a nadie, la voluntad política que tengan ellos de hacerlo lo harán. Nosotros somos antimafia y ahí hay mucha voluntad política. Alrededor de algún partido político hay gente que estuvo involucrada en el atraco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, y si no hay voluntad de política de solucionarlo y quieren que quede en impunidad, pues eso el Ecuador lo conocerá. ¿No van a respaldar el nombre de Henry Crofle entonces ustedes? Nosotros no vamos a respaldar nada que no sea transparente. Ahora, con los asambleístas de gente buena, en las últimas horas Construye emitido un comunicado que actuarán como bloques diferentes. No, nosotros siempre desde el inicio hubo una alianza entre Construye, que recogió a gente buena. Sin embargo, ellos han presentado muchas situaciones que nosotros no estamos de acuerdo y hemos preferido de una vez marcar las distancias. Sin embargo, hay muchas coincidencias en las que juntos votan. ¿Esto legitima que usted se podrá posicionar en la Asamblea, recibir la credencial hoy? Esto lo que hace es legitimar la votación de los ecuatorianos, y de aquí en adelante lo que queda es que dentro de la racionalidad se enfrente con esa forma democrática la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es allá hacia donde tiene que ir. Si quieren seguir haciendo un circo y no un debate, es una situación de ellos, no de nosotros. La situación de la Asamblea Nacional de Ecuador se calienta mientras los partidos políticos articulan sus estrategias y visiones para el futuro legislativo del país. Henry Crofle, del Partido Social Cristiano, aboga por una gobernabilidad efectiva y estable, mientras que Pierina Correa, de Revolución Ciudadana, busca una mayor participación en roles claves como la vicepresidencia y la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Recibir las credenciales ya a pocos días de instalarse en la Asamblea Nacional. Bueno, básicamente empezar a retomar el trabajo que dejamos una vez que debimos dejar la Asamblea momentáneamente tras el decreto de la muerte cruzada. La idea es empezar a trabajar lo más pronto posible, hacerlo en beneficio del país, apoyando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, que no demande líneas rojas por parte de la ARC, pero sí un apoyo abierto al Ejecutivo para trabajar de la mano con el Legislativo, y que ese sea el camino que debamos seguir precisamente para de esta manera solventar las graves necesidades que tiene la población ecuatoriana y que han sido insatisfechas por más de 6 años. ¿Al final se consolidó? ¿Se consolidó el acuerdo, los diálogos dieron frutos? Entiendo que sí, porque al menos Patricio Carrillo ha dicho que del lado de ellos no se consolidó. El acuerdo está consolidado, es un acuerdo que nos va a permitir precisamente pensar en la posibilidad de trabajar en beneficio de las necesidades de la gente, que es lo que nos importa en este momento y es en lo que todos deberíamos concentrarnos. Con esa confirmación, entonces podemos entender de qué van a respaldar el nombre de Henry Crofle. Es parte de lo que se acordó. ¿Cómo quedaría el resto de la conformación de dignidades en la Asamblea? Correcto, nosotros vamos a respaldar el nombre de Henry Crofle para que sea el próximo presidente de la Asamblea Nacional, y de lo que tengo entendido serán 2 legisladores de la Revolución Ciudadana quienes también ocupen las dignidades del CAI. Ahora, ¿quiénes son parte de la
del acuerdo? ¿Qué organizaciones, además de obviamente RC y Partido Social Cristiano? Y ADN, la organización del presidente Noboa. Con ADN entonces llegaron al acuerdo para que sea Kronfle el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, señor, con ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. ¿Ese acuerdo pasa también por respaldar un eventual juicio político a la fiscal o eso ya quedará afuera del acuerdo? Entiendo que no es parte del acuerdo, eso eventualmente se discutirá una vez que ya estemos en la Asamblea Nacional. El acuerdo tiene que ver con temas programáticos, con temas de interés nacional en este caso, y también evidentemente para tener la posibilidad de ya retomar los trabajos en la Asamblea Nacional de una parte y elegir ya las autoridades pertinentes. Legisladora, ¿cómo quedan los otros nombres para...? ¿Continuará? ¿Se cerrará? ¿Qué pasará? Bueno, veamos qué es lo que pasa. En este momento vamos nuevamente a retomar las actividades en la Asamblea Nacional. Habrá que ver cuáles son las disposiciones en torno a este tema desde nuestra bancada política, pero evidentemente para nosotros y principalmente para mí, la prioridad es trabajar en beneficio de la gente para solventar las graves necesidades y falencias que han habido en estos 6 años. Yo no he dicho que no va a haber juicio político, he dicho que hay temas programáticos que se han discutido con las otras bancadas y otros temas que nosotros como Revolución Ciudadana vamos también a impulsar. ¿Quiénes van a ocupar las otras? Esto sugiere una lucha por el poder y la influencia dentro de la Asamblea. En un giro interesante, la asambleísta electa por la Revolución Ciudadana confirma un acuerdo entre su partido, el Partido Social Cristiano, y la bancada de gobierno ADN para apoyar la candidatura de Kronfle como presidente de la Asamblea. Este acuerdo incluye la asignación de puestos importantes a miembros de la Revolución Ciudadana en el Consejo de Administración Legislativa CAL, indicando un posible cambio en la dinámica de poder y una búsqueda de equilibrio entre las fuerzas políticas. En este tema también han excluido precisamente a la fiscal. Es decir, probablemente ella no vaya a ser ni fiscalizada ni iniciado un juicio político. Exclusión, señores. En conclusión, la Asamblea Nacional del Ecuador se encuentra en un momento decisivo con las recientes declaraciones de líderes políticos y los acuerdos entre partidos. Se perfila un escenario de negociaciones y alianzas que podrían redefinir el curso político del país. Los ecuatorianos esperan que esta asamblea marque un cambio positivo y una era de orgullo nacional. Sin embargo, queda por ver si este nuevo capítulo en la historia política ecuatoriana conducirá a una fiscalización y legislación efectiva o si se convertirá en otro episodio de confrontación política. La respuesta se desarrollará en los próximos días y semanas, mientras la nación observa atentamente los movimientos de sus líderes en la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué pasa. Hechos Ecuador estará transmitiendo en vivo y en directo la asamblea en pleno el día 17 o el día que arranquen sus actividades. Luis Almeida, ex asambleísta, insta a la nueva Asamblea Nacional a retomar juicios políticos pendientes. Llamado a la acción por el ex legislador Almeida, ha expresado su convicción sobre la necesidad de que la nueva Asamblea Nacional de Ecuador retome los juicios políticos que quedaron pendientes en la agenda de la legislatura anterior. Entre los casos más destacados se encuentra el del presidente Guillermo Lasso, así como los procesos contra miembros del Consejo Nacional Electoral y los vocales de la Judicatura. Este llamado refleja un deseo de continuidad en la rendición de cuentas y la supervisión de las autoridades públicas por parte de la Asamblea. ¿Qué tipo de cosas hay que fiscalizarla? Esa es la oportunidad para hacerlo. Lógico, y después tiene que ir un juicio exclusivamente contra él, pero ¿cuáles están en la lista? El presidente de la República actual, que está suspendido. Está el juicio al Consejo Nacional Electoral, que
está suspendido. El juicio contra el ex ministro de Obras Públicas está contra el Consejo de la Judicatura, 2 miembros de ellos, no contra todos, 2 miembros de ellos. Entonces, y tanto el tiempo que yo fui el que planteé ese juicio contra el señor Morillo, ya lo han sacado. Pero bueno, ya se salvó pues el ministro de Energía con todo, porque usted entiende que hay un orden de prelación, ¿no? Tienen que ir saliendo de uno por uno. Sí, o pues, puede el CAE cambiar el orden, no. Tendría que archivarlo. Pero ese tiene un trámite. Ya. Entonces yo creo que hay que entrar con el presidente actual, el que se va para fiscalizarlo y que la gente le diga la verdad. Y vamos a ver ahí cómo actúa, construye. Almeida cree que es fundamental para la integridad y el buen funcionamiento de la democracia ecuatoriana que la nueva asamblea no deje de lado estos asuntos de gran importancia. Los juicios políticos, en particular contra figuras de alto perfil como el presidente Lasso, los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los vocales de la Judicatura, son vistos como elementos clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Almeida argumenta que retomar estos casos demostrará el compromiso de la Asamblea con la justicia y la transparencia, además de fortalecer el Estado de Derecho en Ecuador. En conclusión, el énfasis de Luis Almeida en la importancia de continuar con estos juicios políticos pone de manifiesto la relevancia de la responsabilidad y la supervisión en la política ecuatoriana. La respuesta de la nueva Asamblea Nacional a este llamado será crucial para determinar la trayectoria de la justicia y la gobernabilidad en el país. Queda por ver si la Asamblea atenderá la petición de Almeida y cómo sus acciones influirán en la percepción pública de la integridad y eficacia de las instituciones políticas en el Ecuador. Vamos a ver qué pasa. Pero como decía alguien en un comentario del noticiario de la noche de Hechos Ecuador, aunque falten 5 horas para que se vaya Lasso, deberá de ser enjuiciado políticamente, para que nunca más un presidente electo o un presidente en funciones proceda como procedió Guillermo Lasso, una vez que la Asamblea ya había iniciado la acción contra él, él viene y procede con la destitución de la Asamblea. Eso no era ético. No lo dicen las leyes, pero no era ético.